Lunes 14 de diciembre de 2018, muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Caterina Costa, presidenta de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador. El nuevo crédito de Ecuador con China, que el gobierno anuncia como un logro por su tasa de interés. Pero ¿no era mejor ir a organismos multilaterales? ¿Por qué China? Y la elección del nuevo vicepresidente y sus funciones. Y la respuesta del Ejecutivo a las observaciones de la proforma hechas por la Asamblea. Además, nos acompañará Giovanni Atarihuana, director de Unidad Popular. La postura del gobierno respecto de la lucha de los grupos de izquierda, políticas laboral y económica. ¿Por qué el gobierno está en deuda en su lucha contra la corrupción? Y la elección del nuevo vicepresidente de la República. También estará Marlon Santi, coordinador de Pachacutic. ¿Qué ha pasado con el Yasuní y la minería tras la consulta popular de febrero? Pachacutic y la CONAIE apoyan al gobierno. Su postura frente al manejo económico, recorte en salud y educación. Y la lucha contra la corrupción. Un ex capitán del ejército transportaba droga del Chapo Guzmán en Ecuador. Esta afirmación se desprende del juicio en contra del capo mexicano en Estados Unidos. El ex uniformado había sido detenido en 2 ocasiones por 2 grandes cargamentos de droga. Castro fue enjuiciado y sentenciado a 13 años de prisión, pero solo él cumplió el 40% de la sentencia. Hoy se encuentra libre bajo la figura de prelibertad. El nombre de Telmo Castro Donoso apareció en el testimonio de Jorge Cifuentes, un narcotraficante colombiano, testigo protegido en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán en Estados Unidos. Él dijo que el militar ecuatoriano se encargaba de transportar la droga del capo mexicano en el Ecuador. En el 2009, Castro era capitán de inteligencia del ejército y fue detenido trasladando del Lago Agrio a Quito más de 500 kilos de cocaína en un camión de la Fuerza Terrestre. Las investigaciones lo vincularon con el transporte de más de 8 toneladas de droga. El jefe del Comando Conjunto, Roque Moreira, habló del caso. En el 2009 fue detenido precisamente por un acto similar y luego fue dado de baja y posteriormente en el 2013 fue detenido y fue él sentenciado a 13 años. Se refiere al segundo caso en el que aparece Castro, cuando fue detenido cargando droga en una aeronave con matrícula mexicana y tras las investigaciones fue vinculado a al menos 5 envíos de cocaína por vía aérea. Tras cumplir con el 40% de su sentencia, en julio del 2018 Castro salió en libertad y desde ese mes se presenta cada 15 días en Guayaquil ante la autoridad. Moreira dijo que actos como el de Castro no serán tolerados entre los militares. Fue sancionado, así como todos serán sancionados aquellos que vayan a denigrar a nuestra institución. La situación de las Fuerzas Armadas preocupa en la Asamblea, a donde se llamará a comparecer al ministro de Defensa Osvaldo Jarrín. No podemos caer en la ingenuidad de pensar que había un militar y que él solo se encargó de hacer esto y que una vez que ha sido sancionado por la justicia se acabaron las cosas. No es así. Para cumplir el trámite, la Comisión Legislativa fijará en los próximos días la fecha de la convocatoria. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Lenin, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Samantha. Buenos días a todos quienes nos acompañan. Caterina Costa, presidenta de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador y presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Buenos días también con usted. Muy buenos días, Lenin. Como si fuera la gran cosa, el gobierno nos cuenta que ha conseguido $900 millones a una tasa del 6.5%, la más baja de la historia, ha dicho el presidente Moreno. ¿De cuál historia? Es la pregunta, porque resulta que los multilaterales dan créditos con intereses menores al mismo plazo, la CAF, por ejemplo, al 3%. No hay que irse tan lejos. El presidente se fue al otro lado del mundo. ¿Vale la pena? Bueno, nosotros hemos analizado el presupuesto general del Estado en 4 aspectos que pueden incidir en la actividad industrial, valorando la transparencia con que se presentan las cifras en los portales del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central. Ahí hemos evaluado esos 4 aspectos. Primeramente, por el lado de los ingresos, vemos positivo que la visión actual de la generación de esos ingresos van, por un lado, a través del incremento de la recaudación, pero no a través de una mayor presión fiscal, lo cual nos permite prever
prever una estabilidad tributaria en ese periodo, sino a través de la ampliación de la base de contribuyentes y de la generación de mayor actividad productiva, la cual sí es posible, amparados principalmente en la Ley de Fomento Productivo, lo cual resulta que nos lleva a una necesidad urgente de la promulgación del reglamento. Y por otro lado, también a través de la monetización de activos, esto es, de la venta de las empresas del Estado, las cuales van a generar ingresos estatales, pero a su vez van a eliminar gastos. Por el lado del financiamiento, nosotros estamos convencidos que la deuda per se no es mala. Las empresas y los países contraen deuda, pero importante es que sea deuda que nos permita generar riqueza, generar producción. La deuda per se no es mala, pero fue este gobierno quien dijo al inicio de su gestión que los créditos con China sí eran malos y que se debían renegociar porque las condiciones no eran las mejores. Entonces, ¿hasta qué punto un gobierno necesitado, con las dos manos extendidas para ver qué le cae, puede renegociar en igualdad de condiciones, por ponerlo de alguna manera? Evaluando las cifras, como usted dice, nosotros creemos que hay que encontrar formas alternativas de financiamiento, y unas de ellas son justamente los organismos multilaterales que permiten mejores condiciones tanto en los plazos y en las tasas, y ese 6.5% conseguido en la China significa que eso es posible. Sin embargo, para modificar ese modelo nefasto que recibimos del gobierno anterior, en donde la economía se movía a través del agresivo endeudamiento, es importante el compromiso de todos los sectores, pero principalmente de los actores políticos que tienen que estar comprometidos en ese cambio, y también principalmente aquellos que están en el marco de la Asamblea Nacional. Otra parte de los ingresos que deberían en ese camino generarse al país es aquellos que provengan de la recuperación de los dineros que se generaron en la corrupción, y esto implica también la persecución y el juzgamiento de aquellas personas que dejaron tanto daño a nuestra sociedad. Sí, y en ese punto seguimos en el cero, no salimos de allí. Sin embargo, parecería que el gobierno continúa retrasando la llegada a su destino, que parece ser, todo apunta a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo le suena esto al sector privado? Como ya le indiqué, nosotros creemos que es importante buscar esas fuentes alternativas de financiamiento, y los organismos multilaterales permiten las condiciones que nosotros necesitamos respecto de plazos y de tasas. En el lado, como usted me consultaba, de los ingresos del presupuesto del Estado, nosotros también creemos que las inversiones van a generar una dinámica en las alianzas público-privadas, y además en el gasto corriente también tenemos otro espacio en donde se puede trabajar. Por un lado, la reducción de los salarios y sueldos del sector público y de las empresas del Estado como CNT, TAME, Correos del Ecuador, ya que en el mercado tenemos propuestas mucho más aterrizadas que las que se cumplen en esos espacios. La reducción de la burocracia, que es algo que ya se anunció en agosto dentro de las medidas económicas para la optimización del tamaño del Estado. Y por último, la focalización de los subsidios hacia quienes realmente lo necesitan. Esto significa continuar transparentando las cifras y precios de la economía, revisando todos los subsidios de todos los sectores, y obviamente cuidando a la población de menos recursos, a la frágil competitividad del país, pero también reconociendo que existen subsidios cruzados que se generan en el sector privado a través de los precios de sustentación de algunos productos del área agrícola. A propósito de inversiones, y para cerrar el tema del viaje a China, Ecuador tiene un acuerdo de asociación estratégica bilateral con ese país. No todos lo tienen. ¿Se está aprovechando aquello de alguna manera, o no ha servido de mucho el trabajo que se realizó para llegar a esos acuerdos? Todo lo que significa apertura comercial, todo lo que significa acuerdos y reglas claras en el marco del comercio es importante para el sector productivo, y importante más que nada en el marco de un país dolarizado, que es el Ecuador, donde se requiere la incrementación de las exportaciones y obviamente de sus encadenamientos en la mejora continua de la competitividad y de esa ampliación de los mercados internacionales. Pero no hay datos concretos, ustedes al menos no los tienen, de cómo nos hemos beneficiado de este acuerdo, de este compromiso entre Ecuador y China. Nosotros como Cámara de Industrias de Guayaquil y como Federación hemos estado más bien trabajando en los acuerdos comerciales con los Estados Unidos y en los temas relacionados con la Alianza del Pacífico, que son los que vemos más cercanos y más viables en este momento. ¿Y el nuevo vicepresidente, qué pasa con él? Ustedes como cámaras le han deseado éxito, pero ¿éxito en qué? Si aún no está claro siquiera cuáles van a ser sus funciones.
El vicepresidente Sonnenholzner tiene un sinnúmero de virtudes, entre las cuales destacamos su trayectoria impecable, su profesionalismo y principalmente su independencia de la injerencia político-partidista, que es algo muy importante para que él pueda iniciar sus funciones en este momento. Esas virtudes le permiten a él ser un articulador de la política productiva, desde esa alta función, apoyando a los ministerios de la producción, industrias, acuacultura, pesca, comercio exterior, trabajo, turismo, etcétera, ¿no? ¿Esas quisieran ustedes que fueran las funciones del vicepresidente, el de ser el gran articulador entre el sector privado y el sector público? Se lo pregunto considerando que la palabra del sector empresarial tiene un peso importante en este gobierno. Pasaron de ser parias en el país a convertirse en aliados con un discurso siamés, reactivo con el gobierno. Entonces, ¿es ese el vicepresidente que ustedes consideran que el país necesita, el del articulador? Nosotros creemos que el vicepresidente Sonnenholzner tiene dos grandes retos en los cuales él puede apoyar. Por un lado, es importante que él ayude, y sería fantástico que pueda generarse en este país un norte productivo, un espacio en donde la economía tenga un camino y finalmente no hay injerencia de la política ni de las ideologías de ese momento. Y en ese marco, él puede apoyar, como ya decía anteriormente, en el fomento a las exportaciones y a las cadenas productivas y obviamente a la atracción de inversión nacional y extranjera. Pero por otro lado, hay un espacio que nos preocupa a todos los ecuatorianos, que es la preocupación número uno y que se relaciona al empleo. Y yo creo que él sí podría ayudar a lograr esos consensos que cambien esas estructuras que no son aceptables para la mayoría de los ecuatorianos. Esto es, solo 4 de 10 ecuatorianos tienen empleo adecuado y después 4.600.000 ecuatorianos están en el empleo inadecuado y 332.000 ecuatorianos están en el desempleo. Son casi 5 millones de personas que representan la suma de la población de Quito y Guayaquil, que no satisfacen sus necesidades del día a día. Estamos hablando en este momento de incrementos salariales, cuando desde hace muchísimos años el salario básico unificado ha crecido muy por encima de la inflación. Desde el año 2014, cuando se promulgó la Ley de Justicia Laboral, cayeron 10 puntos los indicadores de empleo adecuado. Y en un momento en donde ya tenemos una canasta básica cubierta por ese salario básico, yo creo que seguimos creando barreras para esos 5 millones de personas que nos presionan, no solo al sector público, sino principalmente al sector privado, por poder tener un trabajo digno. ¿Así funciona? ¿No subir los salarios a cambio de generar más empleo? Eso tiene que darse porque necesitamos que esos 5 millones de personas se visibilicen, que ellos puedan tener ese acceso en donde la familia se pueda abastecer de la vestimenta, de la alimentación, de la educación, que es tan necesaria y que buscan los ecuatorianos desesperadamente. Es la mayor preocupación que tiene en este momento nuestro compatriota. Ahora, en el tema económico, los resultados parecen que no acompañan, ¿no? Ustedes como sector empresarial tienen al ministro de Finanzas soñado y sin embargo por ahí una prestigiosa agencia de calificación de riesgo dice que en Ecuador las expectativas pasaron de ser estables a peligrosas. Las previsiones no son precisamente las mejores para el próximo año. Nosotros estamos esperando la promulgación del reglamento a la Ley de Fomento Productivo. Que ya lleva meses retrasado. Correcto, hemos tenido oportunidad de aportar a ese documento con opiniones y yo creo que los mensajes que en este momento nos ha dado el vicepresidente, mensajes de optimismo de cara a la Navidad, de cara al Año Nuevo, nos permiten empezar el 2019 con renovado entusiasmo, con renovada fe en que el país puede cambiar de modelo, de ese modelo nefasto que recibimos hacia un modelo donde la producción sea la que genera la dinámica económica. Caterina Costa, presidenta de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador, gracias por venir a Contacto Directo. Breve pausa y cuando regresemos, Giovanni Atariguana, director de Unidad Popular, el nuevo tiempo de los movimientos de izquierda en el actual gobierno, políticas económica y laboral, la lucha contra la corrupción. Manténgase en nuestra sintonía. Atrás
Atrás quedaron los tiempos en que todo lo que sonara a MPD era enemigo del gobierno. Toda oportunidad fue usada para abrir un proceso judicial en contra de sus integrantes. Fueron estigmatizados en las cortes del país. Así pagaba el diablo a sus devotos que le allanaron con votos y también en las calles el camino para la toma del Congreso, del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Garantías Constitucionales. Pero de eso el correísmo no se acuerda. En todo caso, corren nuevos vientos para Unidad Popular. La criminalización de sus acciones, si bien han quedado en el pasado, no implica que el gobierno de Lenín Moreno haya acogido o esté cumpliendo con alguna de sus plataformas. Giovanni Atariguana, director de Unidad Popular, ex MPD, muy buenos días. La postura de este nuevo gobierno, ¿qué les significa? ¿Han acogido alguno de sus temas, algunas de las propuestas, de los postulados, de la plataforma de lucha que ustedes defienden? Muy buenos días, Lenin, un saludo a todos los hogares ecuatorianos. Como Unidad Popular siempre vamos a estar ubicados del lado de la población, del lado de las mayorías, de los trabajadores y los pueblos. En función de aquello, frente al gobierno nacional hemos mantenido una clara posición de crítica y de exigencia para que se atiendan las necesidades más urgentes del pueblo ecuatoriano: empleo, salud, educación. Ahora mismo que el presidente de la República ha enviado ya la proforma presupuestaria ajustada, de acuerdo a las observaciones que hizo la Asamblea, debemos decirles que estamos muy preocupados porque el gobierno de Lenín Moreno insiste en incumplir la Constitución y recortar el presupuesto social, fundamentalmente en educación, salud y seguridad social. Para empezar, por ejemplo, Lenin, esta es la cifra del recorte presupuestario a las universidades: 92 millones de dólares menos para el conjunto de universidades. ¿Y no hubo el gobierno dice del ministro Martínez que se reunió con todos los rectores y con otros funcionarios del gobierno y quedaron en que no se iba a recortar nada? Esto tendrán que responder tanto el ministro de Finanzas como los señores rectores. Es clara la proforma donde establece que, por ejemplo, a la Universidad Técnica de Ambato se le quita 10 millones de dólares, a la Universidad de Cuenca y de Guayaquil 5 millones, a la la Escuela Politécnica Nacional 8 millones de dólares. Es decir, hay un incumplimiento. Pero veamos el tema de la seguridad social. El gobierno no cumple lo que dice la Constitución y la ley. Debe aportar con el 40% de pensiones jubilares y también con la deuda de salud. El propio IES estableció 2.400 como la necesidad. El gobierno entrega apenas la mitad. El día de ayer se hizo público en varios canales de televisión cómo el IES le debe a Solca por la atención de los pacientes de cáncer derivados a esa institución. Lo que no hay que olvidar es que el gobierno le debe 3.000 millones de dólares por concepto de salud y que ha sido ratificado por la Contraloría. Ahí está una de las consecuencias de una política social que no pone al centro al ser humano. Pero tampoco podemos olvidarnos que ustedes durante 10 años criticaron el despilfarro, el gasto a manos llenas del anterior gobierno. Este régimen ha recibido una economía en crisis y ustedes le están pidiendo que saque más plata y no tienen de dónde. ¿Cómo compaginamos las dos cosas? A ver, yo creo que el pueblo ecuatoriano votó una Constitución en 2008 y estableció unos principios. En cualquier circunstancia, el gobierno debe priorizar educación, salud y seguridad social. El tema es que los recortes que ahora se implementan es precisamente al área social. Cuando el ministro de Economía en días pasados decía y comparaba y dice que estamos subiendo en educación, está efectivamente mintiendo al país. Esta es la realidad. Si conformamos las proformas presupuestarias de salud y de educación, estamos lejos de lo que establece la Constitución en el aumento progresivo y hay una disminución muy sustancial. ¿Qué significa aquello? Obviamente de que van menos fondos para reabrir escuelas, para capacitar maestros, para atender hospitales, para cubrir el cuadro básico de medicinas, Giovanni, lo cual implica un ajuste económico. Pero escuchamos lo que dice el ministro Richard Martínez a propósito de estos señalamientos de que se ha recortado el presupuesto en educación y en salud. Él señala lo contrario. Se ha dicho, por ejemplo, que se va a afectar el gasto social en educación y en salud. Nada más falso que aquello. Nosotros garantizamos el derecho de las personas. Más allá del número, lo importante es la garantía del derecho. Entonces, ¿qué hemos hecho? De la proforma del año 2018, durante la ejecución presupuestaria, en ese año 2018, hay modificaciones, hay cambio, hay optimización. Y sobre esa base, sobre lo que va a cerrar el año 2018 ya en su ejecución,
No en la proforma inicial, es que nosotros proyectamos el siguiente año, es decir, el presupuesto del 2019. En el caso de educación, cerca de 4.100 millones de dólares frente al codificado de este año, que son cerca de 3.600 millones de dólares. Entonces, allí está el cumplimiento de la regla constitucional. Ustedes señalan que el ministro miente. Sin embargo, antes hubieran hecho un escándalo, hubieran llamado a la gente a las calles, a una movilización, a una paralización. Hoy no. ¿Cuál es la razón de esta mansedumbre, por llamarlo de alguna manera, el llamado al diálogo quizás del presidente Moreno? A ver, Lenin, en primer lugar, dejar absolutamente claro, lo que hay que comparar es proforma 2018 con proforma 2019. Ahí se establece claramente el recorte. Decir que el presupuesto codificado es el que se eleva, es reconocer, entre otras cosas, que el 2018 ya hubo un recorte superior a 500 millones en la educación ecuatoriana. En segundo lugar, Unidad Popular se ha sumado a la movilización de la juventud universitaria, al reclamo que han hecho los maestros, y exigimos que la Asamblea Nacional, que el próximo martes tiene la voluntad histórica, debe insistir en las observaciones para sancionar, por lo menos moralmente, este incumplimiento del gobierno nacional. La lucha contra la corrupción es otra de las tareas pendientes del régimen. No hay sentencias en firme. Lo que tenemos es un poco de prófugos diciendo que son perseguidos políticos, pero bueno, raro sería que los criminales dijeran que han cometido un delito. Lo cierto es que con eso no alcanza. Eso por no hablar de la recuperación de lo robado, porque tampoco por ese lado salimos del cero. La postura de Unidad Popular al respecto es... Necesitamos los ecuatorianos no rendirnos en la lucha contra la corrupción. Reclamamos tener primero un fiscal que esté dispuesto a enfrentar a los corruptos, a no dilatar los procesos judiciales. Necesitamos jueces en la Corte Nacional de Justicia que no tengan rabo de paja. Necesitamos un procurador que inicie los juicios para recuperar a las grandes empresas. Solamente en Odebrecht estamos hablando de sobreprecios de 800 millones de dólares, el equivalente a todo el subsidio del diésel que hoy quiere ser eliminado. Veamos lo que pasa en Colombia. Acaba de establecerse una multa de 800.000 millones de pesos en el caso de Odebrecht. Y aquí, bien, gracias. En función de aquello, nosotros establecemos que en lugar de estar pensando en elevar la gasolina, en elevar los diésel, que significa al final que todo se elevará y meter la mano a los bolsillos de los ecuatorianos, debe haber un compromiso firme del gobierno y de todas las instancias para recuperar lo robado. Pero con esas posturas y con esas dudas que ustedes tienen, ¿consideran que Lenín Moreno es un presidente de derecha? Yo creo que es importante ubicar que las acciones son las que hablan. Cuando el gobierno anuncia, por un lado, acuerdo nacional, pide efectivamente discutir temas, pero al mismo tiempo se declara el gobierno de los empresarios, que ahora están planteando cero elevación salarial, mientras los trabajadores por lo menos solicitan el 20%. Cuando se anuncia para financiar la proforma el próximo año medidas neoliberales, como la elevación de la gasolina y el diésel, la privatización de las eléctricas, de las telefónicas, estamos hablando de políticas antipopulares. Lo que podemos avisorar, que si se mantiene esa línea, evidentemente el 2019 será un año de intensa movilización social, y creo que el presidente debe sopesar lo que está pasando en el mundo. Los trabajadores y los pueblos de Francia han dado un claro ejemplo. Cuando el pueblo se organiza, se moviliza, es capaz de torcer el brazo a las medidas antipopulares. En Francia tuvieron que elevar el salario básico unificado. En Francia tuvieron que echarse atrás en la elevación de los combustibles. ¿Y con el nuevo vicepresidente algo cambia? Bueno, creo que es parte de la crisis política. En un año hemos tenido 3 vicepresidentes. El primero está preso, sentenciado por corrupto. La segunda va a recibir formulación de cargos por conclusión por parte de la Fiscalía General. Aspiramos que el nuevo vicepresidente le aporte honestidad, le aporte efectivamente visión de diálogo. Ha hecho expresiones respecto al tema de la educación, al tema del acuerdo nacional. Aspiramos que como parte de este gobierno se abra un espacio de diálogo, pero con resultados, que se atiendan las acciones, las necesidades del pueblo ecuatoriano. Giovanni Atariguana, director de Unidad Popular, gracias por venir a Contacto Directo. Y tras la pausa, Marlon Santi, coordinador de Pachacutic, el Yasuní y la minería tras la consulta popular de febrero, políticas económicas del gobierno y la lucha contra la corrupción, una deuda que arrasa el régimen. En pocos minutos regresamos.
La consulta popular planteó temas relacionados con la explotación minera y el Yasuní. Al igual que las otras 5 preguntas, recibieron un sí como respaldo. Pero ¿qué pasa en la práctica? Marlon Santi nos acompaña desde los estudios de la capital. Muy buenos días. ¿Se está respetando la voluntad popular? Buenos días, Lenin, y buenos días, Ecuador. En estos momentos nos encontramos en un momento crítico frente al tema de Yasuní. Después del fraude que hicieron los funcionarios anteriores del Consejo Nacional Electoral, el Yasuní es un tema muy peligroso para el país porque acaban de implementar la explotación en el tema Yasuní. Y en el tema minero, sin ver la consulta previa, violando la Constitución y violando los derechos del ser humano, los derechos de la naturaleza, acaban de promover en este gobierno las concesiones de algunos bloques mineros. Esto quiere decir que la consulta está siendo violentada. Al menos en el tema de Yasuní hay pueblos en aislamiento voluntario que sus derechos tienen que ser respetados. Y nosotros estamos diciendo al gobierno que vamos a ir a las instancias de la Corte Penal Internacional para que los derechos de los pueblos en aislamiento sean respetados y que la consulta de los Yasuníes que fue hecho sea respetado. Pero ¿cuál es la postura política de Pachacutic frente al actual gobierno? ¿Son ustedes aliados, oposición, no son, o son dialogantes? Mira, nosotros hemos entrado en la plataforma que el gobierno mantuvo con todos los sectores de organizaciones sociales y organizaciones políticas que son las manos tendidas. Somos parte de este diálogo, pero un diálogo crítico. Nosotros no estamos apoyando todo el proceso que se está dando al interior del gobierno. Por ejemplo, estamos avisando nosotros con el voto que se dio en días pasados frente a la presidencia de la vicepresidencia de la República, que nuestro voto es crítico. En el momento dado, cuando los proyectos o los planes del gobierno afecten los derechos de los ciudadanos ecuatorianos, nosotros vamos a decir al gobierno hasta ahí. Se rompe el diálogo cuando se afectan los derechos de los pueblos, de los ciudadanos ecuatorianos. En ese sentido, en la Asamblea Nacional, los asambleístas están consecuentes de los pedidos de la ciudadanía y hasta nosotros estamos diciendo... Porque ya van 18 meses de gobierno y hasta el momento no hay, ¿no? Bueno, llevamos 18 meses de gobierno. Rechazamos la plataforma presupuestaria o el presupuesto que el gobierno acaba de enviar. Esto quiere decir que el movimiento plurinacional Pachacutic, como movimiento político, decimos al gobierno, en un momento dado vamos a dar nuestro pronunciamiento, que sus programas están derechizándose y viene la nueva ola de políticas públicas del neoliberalismo. No vamos a aceptar que las políticas públicas afecten a los más pobres del país. Allí vamos a ser concretos. La ejecución de la plataforma presupuestaria de 2019, ese será el tono donde que nosotros digamos hasta ahí llegamos con este gobierno de manos extendidas. Otro toro, el de la lucha contra la corrupción, la llamada, la tan mentada cirugía mayor. ¿Cómo observan el proceso? No hay sentencias en firme, por ahí hay una que otra denuncia y en algunos casos uno que otro proceso iniciado, no más. Mira, estamos viendo desde todos los ángulos, todos los ciudadanos sabemos que dentro del gobierno del actual gobierno aún están enquistados personajes que estuvieron en la década perdida, en donde que hicieron a su antojo la corrupción. Pero yo quiero ir a algo particular. Este tema de corrupción ha salpicado al movimiento indígena que es la CONAIE. Y estamos preocupados por qué esto tiene que salpicar al movimiento indígena que es la CONAIE. En ese sentido, el movimiento plurinacional Pachacutic aún pide enfáticamente que la cirugía mayor que se debe darse, se tiene que dar, y que los responsables de esta crisis económica y financiera en el país tienen que estar en la cárcel junto al vicepresidente de la República. Tenemos un nuevo vicepresidente de la República y yo quisiera invitarlo, Marlon, a escuchar un extracto de su discurso. Y creo que al igual que todos los que estamos aquí, sabemos y estamos conscientes que tenemos un mismo objetivo,
que es más lo que nos une que lo que nos separa, y que no debemos permitir que las diferencias políticas nos desvíen de la ruta del desarrollo. Acudo al llamado del presidente, al llamado del país, como un ciudadano más, en un momento clave para la democracia, para la ética, para la recuperación de la confianza en las instituciones y la confianza en las personas. Y esto último debe ser lo primero. Tenemos que volver a creer, tenemos que volver a confiar, porque les garantizo que si así lo hacemos, vamos a salir adelante. ¿Pudo ser esta la oportunidad para que un indígena ocupe la vicepresidencia de la República o les parece bien este otro? Mira, el movimiento plurinacional Pachacuti en los votos que dieron para el vicepresidente fue enfático en demostrar que 2 de nuestros asambleístas no estuvieron de acuerdo, pero que la línea que nosotros entablamos es que fuimos críticos en el voto. Nosotros no podemos considerar a personajes que vienen de grupos de intereses políticos e intereses económicos como representantes y quienes van a entablar un proceso de diálogo, de un proceso reformatorio en el país. Consideramos que se está entablando un camino para la ligada de la oligarquía y la derecha y el neoliberalismo. En ese sentido, nosotros estamos muy descontentos sobre el posicionamiento de la nueva vicepresidencia y estamos también diciendo que los que tienen que gobernar en el país son quienes tengan que tener confianza con el movimiento, con los movimientos sociales y en especial con los sectores más pobres del país, como los que estamos siendo afectados por la economía. En este contexto vamos a ser críticos, no estamos diciendo que no van a hacer nada, pero estamos diciendo que nosotros como movimiento político criticamos cómo las tierras se dieron y de qué grupos sociales o de qué grupos de intereses vienen a representar en el país. Hablando de ser crítico, el presidente Moreno criticaba la deuda con China, hoy está en China precisamente consiguiendo nueva deuda con ese país a un interés del 6.5%, dice que es el más bajo de la historia. Bueno, hay entidades que prestan por menos. ¿Les preocupa a ustedes esta conducta agresiva de endeudamiento que tiene el actual régimen? Mira, estamos planteando al país que haya una comisión que abra bajo qué términos están haciendo las deudas. No estarán facturando territorios de los pueblos indígenas a la China a cambio de la deuda. Queremos saber exactamente bajo qué términos se hizo la deuda. Si esto afecta a los intereses de los pueblos y nacionalidades indígenas, como la minería, la ampliación de la minería, como la ampliación del petróleo, estamos ahí sí que esa deuda no puede facturar los derechos consagrados en la Constitución. Ahí sí diríamos por qué el Estado ecuatoriano tiene que ir a la China, por qué hay tanto vínculo con la China cuando la China se ha apoderado de la mayor parte de recursos naturales en el Ecuador. Por lo tanto, el Ecuador tiene que tener una comisión de la verdad frente a las deudas. Marlon Santi, coordinador de Pachacuti, gracias por venir a Contacto Directo. Gracias. Bien, así concluimos Contacto Directo. Gracias por acompañarnos, Lenin. Nos vemos el próximo viernes. Será hasta entonces un buen fin de semana para todos.